¿En qué nos quedamos? A ver si alguien se acuerda. ¿Ya vimos la jerarquía o en qué nos quedamos? A ver, platíquenme. Yo. A ver. Estábamos viendo, no sé si sea ese, lo que son los desarrollos gerenciales, nos quedamos en los métodos, vimos que lo de la rotación de puestos, estudio de puestos, aprendizajes activos, estudio de casos, juegos de administración, seminarios externos y todo lo que son los programas universitarios, y ya nos quedamos hasta el 11, que eran los instructores ejecutivos. Ok. Cuando la gente hace las cosas. Sí. Y ya. Ok, hasta el punto número 11. Si no me equivoco, entonces nos quedamos en esta diapositiva. Saludos, maestro. Saludos, Nancy. ¿Sí, Nancy? ¿O quieto? Sí. Muy bien. Es correcto. Vamos a continuar. Fabi con su pequeño ahí. Bien, entonces vimos... Déjenme, va avanzando esto. Esto fue lo último que vimos. El desarrollo gerencial. Vemos que de acuerdo con lo que puede apreciarse en el lado izquierdo, tenemos que primero hay inducción, una capacitación que es al personal en general. Tenemos ya lo que sería una capacitación, pero más que nada aquella que busca un desarrollo gerencial con sus 11 actividades. También vimos que hay diferencias entre una y otra porque los objetivos entre los trabajadores y los gerentes pues son distintos, tienen perspectivas muy dispares. Entonces por eso es que también sus capacitaciones giran en otro sentido. Bien, ahora vamos a ver lo que sería la última fase de la capacitación, donde ya hablamos también de gerentes, pero también de los consejos de administración, los dueños de los negocios, en fin, ellos tienen otras prioridades. Entonces, aquí lo que debemos tomar en cuenta para articular su proceso de capacitación es, como nos señala claramente, considerar qué es lo que se debe cambiar. Estos señores ya están en otro nivel cuando ya están buscando siempre qué cosas cambiar. La diferencia, por ejemplo, con nosotros cuando somos empleados, es que nos gusta de alguna manera mantenernos en una línea de confort. Llega el punto en donde es tan metódico o tan mecánico tu trabajo que pues eso te da mucha confianza. Cuando llega algún cambio, obviamente se va a presentar la resistencia. Pues bueno, eso es algo que no sucede ya a nivel gerencial o a nivel de ejecutivos. Ellos sí están buscando constantemente modificar las cosas. Entonces, nuestra capacitación ahí girará en ese sentido. Segundo punto, deberás pensar en qué estrategias podrías compartir con ellos para que el personal pueda superar su resistencia al cambio. El simplemente decirles que las cosas van a mejorar, pues no basta. Tal vez habría que empezar a considerar meterlos en una dinámica donde vean que una forma de hacer las cosas, tratar de buscar una forma diferente, bueno, pues puede representar una mejoría, no solamente en términos de organización, sino que también a nivel personal. Cuando yo produzco un cambio en mi vida, obviamente me va a dar miedo y por eso no lo quiero enfrentar, porque sé que va a haber un cambio y que las cosas ya no van a estar totalmente bajo mi control, pero también debo considerar que cuando llega un cambio, se abren nuevas oportunidades. Entonces, mi sugerencia es que aquí apliques, por ejemplo, alguna dinámica donde la gente ya esté más o menos acostumbrada a hacer una cosa de determinada forma y que les metas algún factor que tenga que obligarlos a modificar su forma de hacer las cosas. Entonces, no sé, una dinámica se me ocurre así de momento. De hecho, la hicimos con ustedes, donde les decíamos que les pedimos que se vistieran con periódico. 2 equipos se vistieron a alguien más de novio, el otro equipo vistió a la novia, en fin. Pero a lo mejor ahora pedirles que lo hagan sin las tijeras,
pedirles que lo hagan sin la cinta de Durex, tal vez pedirles que lo hagan con otro material, que salgan al patio a buscar, ¿sí? Qué material podrían utilizar, pero ya tuvieron un primer referente, donde ya tenían el periódico, tenían las herramientas como las tijeras y la cinta Durex, y solamente hicieron uso de su ingenio para esas herramientas utilizarlas para vestirlos. Pero si ahora les pido, ahora van a hacer lo mismo, pero ustedes tienen que salir a buscar su material que no sea papel, ni tela a lo mejor, porque sería lo más convencional. No, tienen que salir y buscar a ver con qué pueden empezar ahora a vestir a la gente. No van a poder utilizar tijeras, no van a poder utilizar cintas Durex, entonces ahora dense mañas para hacer el mismo ejercicio, pero ahora con todos los elementos totalmente cambiados y no se vale repetir. Entonces ya los metes en una dinámica de que primero lo hicieron relativamente fácil y solamente utilizaron creatividad e innovación. Perdón, creatividad. Soluciones nuevas a problemas conocidos. Bien, ahora les vas a pedir que innoven, que cambien la forma de hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, con esto, sin tener que echarles tanto rollo, al terminar, pues ellos mismos van a sentir la satisfacción de que al principio yo sentí que no iba a encontrar con qué hacerlo, pero al momento en que me salí a buscar, en primera me encontré abierto a considerar materiales que no había considerado. Otros van a decir, oye, yo me tuve que ir a meter al bote de la basura. Bueno, pues no sé, yo tuve que ir a ver a Doña Aure para ver qué me regalaba, algunos impactos ahí de sabritas, no sé, tuve que salir a la calle y buscar algún otro material. Tantas cosas que pueden surgir que todos nos sorprenderíamos. Pero entonces vemos que el cambio, aunque sí efectivamente te pone en crisis, también te demuestra las capacidades que tienes. Entonces, empezar a pensar que ellos están pensando en cambiar las cosas y que también van a necesitar cómo romper la resistencia al cambio. Ahora viene otro reto, cómo dirigir el cambio, porque el simple hecho de cambiar no necesariamente es sinónimo de mejorar. Finalmente tú puedes decidir cambiar a tu marido y ya lo cambié, ¿no? Entonces quiere decir que ya mejoré. Pues no, porque a lo mejor tenías aquí que y ahora acabas con el profe Ramón y pues qué molada te diste, ¿no? Pues ni sabe guisar, es un flojo, pues estará muy guapo, pero no, nada que ver, ¿no? Entonces a lo mejor sí hubo un cambio, pero no necesariamente una mejoría. Entonces aquí hay que ver cómo dirigir el cambio. ¿A qué nos referimos? Tendrás que darles primero que identifiquen hacia dónde quieren que se vaya su cambio. En segundo lugar, qué elementos de ese cambio, habría que descomponer el cambio, ver qué elementos son los que desean modificar, para ver no solamente por qué lo quieren modificar, sino específicamente qué quieren modificar y cuánto es lo que quieren modificar. Entonces ya vas a tener 3 parámetros para poder entonces ajustar tu estrategia para capacitarlos, ¿sí? Porque entonces ya sé a dónde quieren llegar, ya sé que quieren que las cosas que se están haciendo actualmente en la organización ya no se hagan de la misma manera, pero que no haya un cambio radical por los parámetros que obtuve, cuánto quieren cambiar. Entonces ya eso te da una pauta. Desde luego, eso ya también, no hay una regla general, eso ya dependerá de la organización en particular. Tienes que entrevistarte con ellos y ver hacia dónde quieren ir. Otro factor, otra herramienta importante aquí es formularios de Google. Yo friego con los formularios, sea de Google o de Excel o donde tú encuentres la posibilidad de armar tu cuestionario. El chiste es que ahí puedas definir todos esos parámetros para determinar qué es lo que quieres. Por ejemplo, en mi caso, cuando doy un taller, sí tengo algunos formularios, no en todo, pero sí tengo algunos formularios para determinar qué es lo que quiere modificar el patrón, porque son capacitaciones para organizaciones, qué es lo que quiere modificar el patrón, pero también cómo se siente cada uno de los empleados, para entonces tener la radiografía de los dos. El patrón hay cosas que quiere cambiar, pero el empleado, ¿cómo está? Empiezo a medir, por ejemplo, su voluntad de cambiar,
empiezo a medir su nivel de satisfacción con el empleo. Si no está satisfecho con el empleo, ¿qué factores son los que están influyendo en que no esté satisfecho? Porque si no corrijo esos factores, aunque haya un cambio, pretendiendo que con esto el empleado se va a sentir satisfecho, no va a haber ningún cambio. A ver, ahí te va. Soy el empleado y estoy en el área de restaurante, estoy en el área de mesero, ¿sí? Sé que tengo habilidades, que podría ser un buen chef. Perfecto, entonces me dan la oportunidad y sí, no dudo de mis capacidades, pero hay un pequeño problema, que el dueño sigue siendo el mismo y él sigue haciendo lo mismo, me sigue regañando, me sigue diciendo un montón de cosas y entonces pues ya la molamos, porque aunque a mí me cambien de área, voy a seguir teniendo trato con esa persona que no me trata bien, que a lo mejor ya hasta le caigo mal. Entonces, el índice de satisfacción es muy importante dentro de muchos otros indicadores. Pero bueno, entonces ya vemos ahí cómo dirigir el cambio. En cuarto punto, uso del desarrollo organizacional. Acuérdate que vimos en diapositivas anteriores todos los elementos que comprenden el desarrollo organizacional. La jerarquía, los niveles de autoridad, cómo se da la línea de desarrollo tanto en lo vertical como en lo horizontal. Vemos cómo es la psicología de cada una de las personas. Entonces, nuevamente, vas a tener que entrevistarte tanto con la gente de nivel gerencial como con los trabajadores. ¿Para qué? Para ver cómo se está dando su desarrollo organizacional. Y entonces puedas promover esos cambios, o no promoverlos tú, porque no te va a tocar a ti si tú eres el capacitador, pero sí diseñar las herramientas para que ellos pudieran en un momento dado promoverlo. Bien, esto es en cuanto al cambio y desarrollo gerenciales. Ahora, el siguiente factor que jamás vas a poder dejar de lado, no importa en lo que trabajes, no importa lo que hagas, no importa si es una relación de pareja, no importa si es una situación de trabajo o si es una situación con tus hijos, tienes que estar evaluando constantemente. Lo que no se mide no se puede corregir. Entonces tengo que estar observando no solamente lo que yo creo, sino que también lo que los demás perciben. Entonces la evaluación es un proceso que en primer lugar requiere que hagas un estudio, es decir, cómo vas a revisar todas esas situaciones que vas a medir. Primero, ¿lo vas a hacer por series de tiempo o bien lo vas a hacer mediante experimentación controlada? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por series de tiempo? Si se trata de medir, ¿qué será medir? ¿Qué será medir con series de tiempo? Entonces, estamos hablando de dos herramientas. Sí. Yo entiendo como medición de serie de tiempo, a lo mejor hacer una evaluación inicial. Dentro de esa evaluación inicial, posiblemente vas a dedicar determinado tiempo, para la redundancia, en donde tú vas a estar evaluando 1, 2 días, 10 minutos, 5 minutos, cómo es el comportamiento de una persona, como lo decías, ¿no? En cualquiera de los niveles. Posteriormente, después de una capacitación, puedes volver a evaluar. Igual, si ya se me ocurre, ¿no? Si hacen zapatos, por ejemplo, ¿cómo empieza haciendo los zapatos? Después de la capacitación, ¿cómo los vuelve a hacer o cómo reduce ese tiempo? Y ya después de, un mes trabajando ya, si ya redujo el tiempo que empleaba para hacer los zapatos. No sé si más o menos sea así. Es correcto. Yeah. Es la base de lo que serían las prepruebas y postpruebas. Preprueba. Hago una medición diagnóstica, hago una medición para definir el estado actual de las cosas, después hago una intervención, llámale terapia, llámale capacitación, como acabas de decirlo, y después viene la postprueba, para ver, fíjate, aquí pueden resultarte varias cosas de este procedimiento. Una, que el método que utilizaste, que las pautas que utilizaste en la terapia
que la capacitación, el diseño de la capacitación ya como un instrumento funcionó, o bien para ver si hubo, respecto de cómo estaban las cosas con tu intervención, si se produjo un cambio. A ver, entonces podemos ver que hay dos vertientes entonces en este sentido. Una serie de tiempo para medir si mi propuesta de intervención funciona. Entonces hago una preprueba, aplico, posprueba. Sí funcionó porque veo que sí se produjo un cambio. De 10 gentes, ¿en cuánto se produjo un cambio? No, pues en 2, en 3, y empiezas a sacar tus indicadores. Tal vez dentro de una semana lo aplicas a otras personas, igual preprueba, intervención, posprueba, y vuelves a medir cómo quedaron. No, pues ahora fueron otros 10 y ahora se produjo un cambio en 3. Y así sucesivamente, y empiezas a observar que tu patrón es que el nivel de cambio con tu instrumento es de cada 10 personas, 3 o 4 realmente generan un cambio. Entonces ya viste que tu instrumento sí funciona, produce índices del 30 al 40% de cambio en las personas. Entonces yo juzgo que sería utilizable. Estoy hablando con cuestiones improvisadas, con puros ejemplos que me estoy sacando ahorita de la manga. Pero bueno, yo juzgo que esa ya es una cantidad bastante considerable. Es difícil que una estrategia produzca un cambio al 100%. Pero entonces con esto ya tienes evidencias de que tu instrumento sirve. Ojo, porque también esto es utilizable para la tesis. Recuerda, en muchas de las tesis lo que proponemos es poner una estrategia, someter a un tratamiento, el diseño de un instrumento para medir o para intervenir, en fin, y sentimos que el puro diseño basta y que mi tesis ya quedó. No, porque te estás pasando por alto el hecho de la preprueba, la aplicación y la posprueba, ¿sí? Para poder determinar si funcionó. Ahora, si solo lo aplicaste una vez y produjiste cambios, allá hay otro problema, que no es válido, porque solamente lo aplicaste una vez. Entonces necesitas ver tus índices poblacionales. Si sabes que de una localidad, de una ciudad como Chignahuapan, hay, no sé, se me ocurre pensar, 5,000, 10,000 estudiantes de nivel universitario, yo creo que hay menos, pero aquí nada más en Chignahuapan, bueno, ¿de cuánto tendría que ser tu muestra? ¿De 1,000? ¿De 500? Y entonces una vez que lo apliques en esos 500, tal vez ya podrías decir, bueno, la apliqué en el 5% de la población, o en el 10% de esos 10,000, la apliqué en 1,000, el 10%. Y de ese 10%, ya es una muestra bastante buena. De esos 1,000, logré producir un cambio en 300 o en 400. Entonces, efectivamente, ya ahí podrías estarte apuntando hacia la validez. Ojo, solamente para el ámbito de Chignahuapan. No podríamos hablar del ámbito estatal, ni del ámbito nacional, y mucho menos del ámbito internacional, por las cuestiones culturales. Pero para términos de tu tesis, eso estaría excelente, porque tendrías evidencias fehacientes, numéricas. Obviamente también falta ver cómo lo mediste, ¿sí? Porque también habría que ver ahí tu alfa de Cronbach, es decir, si es confiable, en fin, ya son otros factores. Pero entonces me regreso. Decíamos que entonces hago preprueba, hago intervención y posprueba. Ya determiné que mi instrumento sirve. Ahora me voy a otros grupos y ahora sí, llevo una prueba que ya demostré que sí sirve. Ahora sí, hago preprueba, hago intervención y posprueba. Si no se produjo ningún cambio en esas personas, puede deberse a varios factores, que son resistentes al cambio, su nivel educativo, en fin, muchísimos factores que podrían estar interviniendo, pero ya no tienes dudas de tu prueba, porque la has aplicado varias veces. Y efectivamente esas son las series de tiempo. Muy bien, Nancy, me gusta. Espero que esto que comenté en primera haya sido comprendido y que les pueda servir para efectos de la tesis. Y vamos con el instrumento número 2. Perdón. Dime. Perdón, Ramón, tengo una duda. Comentabas que no puede ser válido un estudio cuando solamente es de una sola medición. A veces nos encontramos, por ejemplo, más que nada en las capacitaciones laborales, quiero suponerlo, que pues obviamente pues, nunca lo he hecho, que a veces te contratan a lo mejor para una conferencia, una
una plática motivacional o alguna cuestión así. Entonces, realmente en este tipo de situaciones no generas cambios en una industria o en una empresa con una sola participación, por decirlo así, o es a corto plazo. A ver, habría que distinguir aquí algunas situaciones. Desde luego que se produce un cambio si... Aquí hablamos de los plazos, lo que tú acabas de mencionar muy atinadamente. Un cambio a corto plazo, la característica de ese cambio es que en primera se produce casi de inmediato, podría ser, pero la otra es ver su permanencia. ¿Cuánto dura ese cambio? ¿Cuántos de nosotros salimos de una capacitación o salimos de una charla motivacional, bien movidos? Y a la hora ya estás otra vez igual, todo apachurrado, porque pues te vuelves a convencer. Son tantos años de que las cosas no te funcionan que sí, salí motivado, pero a los 15 minutos ya estoy otra vez porque pues sigo creyendo que realmente no voy a poder. Entonces, el cambio no solamente lo podemos medir en términos de que al salir se haya producido, sino su duración en el tiempo, es decir, su impacto al corto, al mediano y a largo plazo. Ahora, también tenemos situaciones donde das una capacitación y los cambios no se dan de inmediato. Eso lo vemos muy frecuentemente, al menos a mí me ha tocado verlo en términos de terapia. Llega el paciente, le platicas, le das sus estrategias, las empieza a aplicar y bla, bla, bla. Total de que pasa un tiempo y dice, ¿sabe qué? Es que no me está funcionando. Perfecto, va, y entonces pues va, no le está sirviendo esto. Y me los he llegado a encontrar, tal vez al año, algunos hasta un poquito más. Me dicen, oiga, ¿qué cree? Sí me está funcionando. A ver cómo está. Pues es que de momento me convencí de que no servía. Sin embargo, lo seguí aplicando. Dije, bueno, pues nada pierdo. Lo seguí aplicando y entonces me empecé a dar cuenta que si era constante y que si lo seguía haciendo, sí me estaba funcionando. Y entonces me empecé a convencer de que sí podía cambiar. Entonces ya vimos ahí que fue una situación no de corto ni de mediano, sino que incluso pudo haber llegado a largo plazo. Otra, en terapia también. Lo que pasa es que cuando hablamos con el paciente, la información le empieza a ingresar a su nivel inconsciente. Pero no podemos dejar de lado que su parte consciente es la que le está dando la resistencia, le está diciendo no se va a poder, pero poquito o mucho ya llegó al inconsciente. Entonces los resultados pueden empezar a surgir hasta después. De hecho, a muchos pacientes yo les he dicho, tenemos cita la próxima semana. Ojo, porque es muy probable que se sienta mal, que se enferme, que le dé diarrea, que le dé tos, que le dé gripa. Es decir, su cuerpo se va a resistir a llegar a la terapia. ¿Por qué? Porque el inconsciente ya está empezando a producir cambios. Entonces su parte consciente le dice, no, espérate, tenemos que seguir haciendo las cosas como siempre las hacíamos, porque eso es lo confiable, porque en eso estamos seguros. No vayas, güey. Entonces, enférmate, entonces enciérrate en el baño con una diarrea de aquellas para que no puedas ir. O sea, un sabotaje. Entonces esas también son señales de cambio. Soy muy enfático con la mayoría de mis usuarios, sobre todo cuando es una situación bastante compleja, en hacerles hincapié en eso. No se repita. Entonces, venga, si tiene diarrea, bueno, pues a lo mejor, no se los he dicho, ¿no? Pero, ni lo había pensado, pero a lo mejor voy a tener que comprar mi mica, ¿no? Para que tenerla ahí, y si le da, pues yo me salgo corriendo, y ya hace ahí lo que tenga que hacer, tráigase pañal. Pero sí, Entonces, decías tú, con una sola intervención no se produce un cambio. Sí se produce un cambio, pero tienes poca certeza de qué es lo que vas a cambiar. Entonces ya no tendrías control sobre el cambio. Acuérdate que en la diapositiva anterior decíamos que tienes que ver cómo dirigir el cambio. Entonces es un instrumento que no te da la certeza de hacia dónde lo estás dirigiendo. De que va a haber un cambio, lo va a haber. No va a ser dirigido. ¿Cuánto va a ser ese cambio? Realmente eso es lo que, ese tanto de cambio es lo que estás deseando. O sea, no tienes cifras exactas de cuál es el efecto de ese cambio. Entonces, por eso la sugerencia
de que se aplique en muchas personas. Te platico el caso de la última tesis, la última defensa de tesis que me tocó observar ahí en nuestra universidad. El chico solo presentó su propuesta con una persona. La idea era modificar hábitos alimenticios. Entonces, una sola persona. Y según él, en sus observaciones, las cuales pues resultan ciertamente convincentes, dice, sí funciona. Él piensa que sí funciona. Sin embargo, la declaró como una tesis nula, precisamente por eso. Habérselo aplicado a una sola persona, pues realmente no da ninguna garantía de nada. O sea, ¿cuántos habitantes te gusta que haya, no sé, en Aquixtla? 5,000, estoy hablando sin hablar, sin conocer, 2,000, 3,000 habitantes, una sola persona. Es más, aquí en mi colonia ha de haber más, ¿no? Ha de haber, no sé, 300 gentes, 500 gentes. Aquí lo que tenemos que hacer es apegarnos a las cuestiones estadísticas. Lo que les decía hace rato del alfa de Cronbach. Eso es un primer elemento. El alfa de Cronbach te indica si tu instrumento mide lo que realmente quiere medir. Entonces, no es solamente el instrumento que aplicas o tu intervención, sino con qué lo mides. A ver, imaginemos. Haces tu intervención con ese grupo de 10 personas, 20 personas, ya los capacitas. Y llegas a medirlos con un termómetro. No, pues todos están en la misma temperatura, o sea que sí funcionó. O al contrario, dices, no hubo cambios, mira, todos quedaron en la misma temperatura, o sea que mi instrumento no sirve. A ver, espérate, pues lo estás midiendo con un termómetro. O sea, un termómetro no es para medir cambios emocionales o cambios de actitud o de conducta. Entonces, espero estar llegando al punto. También va a tener que ver el instrumento con el que mides esos cambios. Entonces, el reto de la tesis muchas veces es que no solamente tienes que diseñar tu intervención, sino también cómo lo vas a medir. Porque pues, tú, desde tu perspectiva, puede ser que digas que sí hubo cambios. Incluso si entrevistas a las gentes, imaginemos que tuviste la oportunidad de aplicárselo a 1,000 gentes. En términos numéricos dices, oye, pues es una muestra enorme. ¿Cómo puede no ser válido? Sí, pero ¿cómo mediste ese cambio? Pues les pregunté a todos si se sentían mejor o peor de cómo estaban. Pues cada quien desde su percepción pues puede decirte que se sintió mejor simplemente porque ya no estuvo en su casa después de la cuarentena, ¿no? Uy, me sentí mejor con su plática, uy, la vida me cambió. No, chécate que ya venía de un estado anímico, de estar en un encierro, de haber estado en una crisis ahí con toda su familia, que no había dinero, en fin, todas esas broncas. Entonces llegas tú, ya salió de su casa, le diste una plática que además sí está padre, entonces su percepción es de que sí hubo un cambio. Pero entonces esa simple pregunta en realidad no es nada confiable. No está dándonos datos del todo confiables, ¿vale? Entonces, espero darme a entender. No sé, Nancy. A ver, tú dime, Ceci, que la veo con cara... muy bien. Ceci, que la veo con cara de... Ya me quiero ir. Muy bien, gracias por esa sonrisa. ¡Fernando! Ahí está Eva. Gusto saludarte, Eva. Bueno, les sigo porque si no, me van a acusar, van a decir que ando aquí chismorreando con ustedes. Bien. El segundo paso del proceso para tu evaluación, de ahí ya me adelanté un poquito, los efectos que pueden medirse. Puedes medir la reacción. ¿Qué será la reacción? A ver, ¿quién quiere participar? O más bien, ¿cómo crees que podrías medir la reacción? Yo. Adelante, Nancy. Lo que comentabas hace un rato, si nosotros aplicamos algún tipo de plática motivacional, vamos a la plática motivacional, lo que decías, ¿no? ¿Cómo pueden reaccionar las personas si reaccionan positivamente o negativamente? Ahorita lo estamos viendo con la situación que estamos atravesando del COVID. Hay personas que el encierro pues les afecta de alguna manera, y hay otras personas que al contrario están aprovechando su tiempo para pintar, para hacer cosas que tenían pendientes. Entonces, de esa es una forma como tú vas a poder medir
efectos de alguna situación. En una empresa, pues es igual, vamos con la productividad en las empresas. Si alguien no está a gusto, pues obviamente su reacción va a ser que no va a estar produciendo como debe de producir, o a lo mejor produce de mala calidad. Y las personas que están a gusto, bueno, pues empiezan a dar un poquito más, a dar el plus, y la productividad va a mejorar en las empresas. ¿Me perdí? Ok, no, está bien, ahí ya está la idea. Es decir, una reacción es, entiendo tu punto, es como llego y doy una noticia y según el gesto que me haga, ¿no? Si llego y le digo, ya descubrí que andas con otra, y él se queda así. Ah, cabrón. O sea que no tuvo ninguna reacción, quiere decir que no le importó, quiere decir que no sé, muchas cosas, ¿no? Si se espanta, si se enoja. Entonces, vemos, esas serían las reacciones así coloquialmente, ¿no? Entonces, decía Nancy, elevar índices de productividad. Esa podría ser una reacción, pero creo que más que nada, ahí sería el punto número B, los resultados, ¿no? Ese incremento en el nivel de productividad o en la calidad de los bienes o servicios producidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reacción, ¿qué es lo que podría medir en reacción? Pues efectivamente respuestas inmediatas, normalmente no verbales, ¿sí? Podría empezar a tener ya, digamos que una especie de catálogo, ¿no? de gestos, tal vez 4, tal vez 5 gestos, que son los que comúnmente utiliza la gente al responder ante cierto estímulo. Entonces ya podrías empezar a medir reacciones. De hecho, muchas pruebas psicométricas están basadas en medir reacciones, ¿no? En qué tiempo responde y qué tipo de reacciones. Sonrió, se enojó, qué microgestos tuvo, ¿sí? Entonces, muchos instrumentos de medición psicométrica digitales que utilizan la computadora, que utilizan cámaras, eso es lo que hacen, medir los microgestos, ¿no? Miden cuánto se levantó la ceja, cuánto se encogió, cuánto duró el microgesto, porque tienen esa capacidad de esa medición en milisegundos. Y a partir de todo esto, te arrojan un resultado, ¿no? O, por ejemplo, esos jueguitos que están en línea y que, por cierto, aprovechan para robarse tu información, ¿no? Sube tu foto y te digo qué personaje famoso eres. Entonces, en parte sí hacen una medición o una comparación con algunos artistas, pero vamos, hacen una biomedición. Tu distancia entre las cejas, qué tan gruesas son tus cejas, tus ojos, tus párpados, boca, todos los rasgos, y lo hacen de inmediato. Eso sería medir reacciones. Bueno, aunque aquí sería una foto, pero bueno, algo para que más o menos lo puedas entender. Entonces, eso es un elemento susceptible de medición, la reacción. No sé si quedó claro, si hay alguna duda. Me sigo entonces. El aprendizaje. Segundo punto. ¿Cómo mides el aprendizaje? ¿No hay nadie más? No, ya se fueron, ya nomás estamos tú y yo. La Fabi está haciendo cremas con la mano. No manches, Fabiola. Bueno, a ver, dime Nancy. Ok, no estoy esperando. Estaba pensando en el aprendizaje. ¿Cómo se mide el aprendizaje? Las habilidades que vas adquiriendo, ¿no? De alguna forma. Lo comentabas hace un rato, cuando entran a una empresa, cómo entran, a lo mejor entran sin saber hacer un zapato, y con el tiempo, pues ya de acuerdo a la capacitación, pues ya va adquiriendo ciertas habilidades para hacer los zapatos, a lo mejor aprende a hacer las suelas, posteriormente aprende a unir el zapato con la suela, a coserlo, a pintarlo, después a lo mejor hasta diseñar diferentes tipos de zapatos. El aprendizaje pues se va dando a lo largo de la vida, ¿no? Y no solamente para adquirir una habilidad específica, sino podemos ir adquiriendo diferentes habilidades a través de
pues así de nuestra vida. Perfecto, muy bien. Y si te das cuenta, aquí incluso ya tiene hasta un poquito más que ver con lo que tú mencionaste en tu ejemplo. El cambio, el aumento, por ejemplo, en la productividad. ¿Por qué? Porque si ya aprendió, a ver, primero lo capacité, empezó a hacer zapatos. Sin duda, la curva de aprendizaje empieza a ampliarse conforme la persona empieza a vivirlo, empieza a hacerlo. Entonces adquiere experiencia e incluso modifica lo que tú le enseñaste y empieza a descubrir que si se brinca un paso, lo puede hacer más rápido y no pierde calidad. En fin, todos los cambios que esa persona le quiera hacer al procedimiento. Desde el momento en que esa persona por su cuenta empieza a producir cambios y resultan ser eficientes o no afectan el producto o servicio, ahí ya tenemos una forma de medir que la persona aprendió. Es decir, puedo medir el aprendizaje por la velocidad en que lo hace, lo que le enseñé. Segunda, por modificaciones que le hace a lo aprendido por iniciativa propia. Allá tenemos dos escalas, ¿sí? A lo mejor después de que has visto que aplicas de que les das una capacitación, ya tienes, no sé, 5 años dando esa capacitación. Y a lo mejor ya hasta tienes estándares. Dices, normalmente las personas que aprenden bien cambian el procedimiento y le hacen 2 o 3 cambios, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a medir, dices, bueno, lo hace bien, lo hace rápido, tal y como se lo enseñamos, pues es un empleado estándar, aprendió. Ahora, mido a otro empleado. Él no solo lo hace bien, lo hace en el mismo tiempo, pero sustituyó o le hizo 1 o 2 cambios al procedimiento. A ese es un empleado término medio. Y como tú ya tienes tu estándar y sabes que aquel que produce 3 cambios después de haber aprendido es el empleado innovador, es el empleado excelente, bueno, pero entonces ya tienes un estándar después de muchos años de haberlo estado aplicando y de haberlo estado midiendo. Entonces, ese aprendizaje, creo que la mayoría de nosotros sabemos que el aprendizaje no solamente se mide, por ejemplo, en un examen, no se mide solamente por la memorización. Muchas veces tú lo que aprendiste, y casi te lo puedo apostar, te puedo apostar la gorra de Fernando a que muchas cosas que hoy estás viendo en la universidad, dentro de 6 meses, 7 meses ya no las recuerdas. Pero cuando llegas a la terapia, no te acuerdas dónde lo viste, pero sí te acuerdas que lo viste. Eso nos indica también de que el aprendizaje puede surgir de acuerdo también a las circunstancias. No necesariamente es porque te lo pregunten. Va a surgir cuando tu mente, desde su criterio, crea que lo debe utilizar. Bien. Vamos con la conducta. Esa tiene mucho que ver con la reacción, ¿sale? Son aquellas acciones que manifiestan nuestro cuerpo. Son ya conductas. A diferencia de la actitud también puede tener ciertas reacciones, como su nombre lo indica, tiene reacciones, pero van más hacia los microgestos. La actitud es más una cuestión mental. Yo puedo llegar a la clase, estar muy sonriente, pero estoy pensando en cómo me gustaría no estar con este lento. Ay, ya me aburrió este cuate, y sigues con tu sonrisa, ¿no? Me vino a la mente Ari, no sé por qué. Entonces, tiene aparentemente una conducta de apertura, una conducta, su cuerpo me está diciendo que está abierta a recibir la información, pero su actitud no la sé. Y además, como les estoy dando la clase, no puedo ver los gestos de todos, pues a lo mejor no he detectado esos pequeños microgestos que le indican que ya se aburrió, que ya está desesperada, que es más, a lo mejor ni siquiera me está poniendo atención. Entonces, ojo, conducta, ya di la respuesta, conducta es muy distinta de la actitud. Lo que ingresan los demás, les decía que la conducta está entonces relacionada con las reacciones al igual que las actitudes. Solamente que en la conducta vemos que el cuerpo tiene movimientos más evidentes, es decir, es una cuestión manifiesta, donde claramente podemos observar
qué es lo que está pasando con esa persona, e incluso a partir de la conducta podemos deducir la actitud que tiene esa persona, ¿no? Entonces, en el momento en que alguien de tu auditorio está con los brazos cruzados y con una cara de no te creo, esta conducta, es decir, lo manifiesto de su cuerpo, nos está indicando una actitud de indiferencia o de incredulidad, en fin, todo lo que pudiera darse ahí. Sin embargo, aquí estamos observando una conducta y de repente el sujeto que te está viendo, por un momento hace un gesto, ¿no? Órale, y sigue otra vez, ¿no? Entonces, esa reacción que tuvo, esa es la pequeña diferencia. Esa reacción nos indica que movimos algo por ahí, que algo algún dato que acabamos de mencionar, algo que acabamos de decir, sin duda generó en él una reacción. Probablemente no modifique su actitud, pero así vamos fluyendo los seres humanos, con reacciones apenas perceptibles, pero la conducta es todo aquello que nuestro cuerpo hace de manera manifiesta y que nos permite deducir una actitud, ¿sí? Sí, una actitud. Bien, entonces la conducta también nos puede indicar, por ejemplo, si la persona está predispuesta a aprender, a hacer las cosas, ¿no? Si yo veo que una persona que le estoy enseñando a armar un objeto X, veo que lo hace con empeño, se apura, prueba de una forma, prueba de otra, su conducta me está indicando que está abierto al aprendizaje. Sin embargo, al que llega y su conducta, pues ve las piezas, las deja, no hace un intento por tratar de ensamblar, su conducta me está indicando también, me está dando mucha información, me está indicando que está indiferente, que no le entendió tal vez, porque dentro de la conducta también vemos gestos que son relativamente permanentes en el tiempo, a diferencia de una reacción. Una reacción es momentánea, mientras que una reacción más estable sería una persona que su conducta es de tratar de ensamblar, pero no lo puede hacer. Podría indicarme que no aprendió, pero observo que sus microgestos son de que está atento a ver si encuentra por qué no ha podido ensamblar las piezas. Entonces, todo esto es susceptible de medirse. Entonces, tengo que evaluar. Si yo estoy dando una capacitación, pues obviamente tengo que estar verificando precisamente ese tipo de situaciones. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo está tratando de reaccionar? ¿Cómo está respondiendo a lo que le estoy enseñando? Bien. Y la última, que ya Nancy nos dio un adelanto, más bien nos dio todo el adelanto, bueno, ya nos platicó al respecto, son los resultados. Si yo observo cambios, pero no solamente cambios, sino que esos cambios sean benéficos, es decir, inciden en la eficiencia, en la eficiencia terminal, inciden directamente en la calidad del bien o el servicio que estoy dando, entonces ahí ya hablamos de esos resultados. Pues también los puedo medir. A ver, aquí ojo con los resultados. ¿Qué es lo que vas a medir? Yo te enseñé, lo hiciste como te enseñé y los resultados son tal y como te los enseñé. Podríamos hablar de un muy buen resultado. Sin embargo, ahí falta otra medición, los usuarios. Puede ser que el empleado lo hizo como se lo pedí, lo hizo bien, excelente resultado. Pero de todos modos ese producto sigue sin satisfacer a nuestro usuario. Entonces tengo que medir los resultados en dos sentidos. El sentido de que lo que enseñé se aprendió y que los resultados a nivel de usuario efectivamente están produciendo satisfacción en el usuario. Entonces ahí tenemos dos esferas en donde debemos medir los resultados. Entonces no sé hasta aquí si hay alguna duda. Si la hay, nos vemos en el siguiente semestre para que se las aclare. Mientras se les olvida y así ya no me meto en problemas. Nada, ¿verdad? ¡Lía! Órale, pensé que era Fernando, pero no, ya vi que no trae gorra. Bien. La inducción, aquí ya veíamos, de hecho en la sesión pasada, de hace 2 semanas, si no me equivoco, la inducción es esa acción de invitar y motivar a la gente a asistir, a que haga algo, a que deje de hacerlo. Entonces eso es la inducción, y hablábamos por ejemplo de las drogas, ¿no? Alguien que te induce al vicio es alguien que siempre está
buscando la oportunidad para que tú puedas caer en esa actividad. Bueno, la inducción aquí no es diferente. Vemos la diapositiva que nos dice que la inducción es hacer una nos dice que la cuidadosa selección de los empleados no garantiza que su desempeño vaya a ser eficaz. El potencial es una cosa y el desempeño otra. Aquí tenemos que distinguir estos dos vocablos. El potencial, las cosas que pareciera ser que un sujeto puede llevar a cabo. Y la otra cosa es cuando ya lo pones a hacerlo y descubres si ese potencial es cierto o no lo es. Bien, entonces nos dice aquí que incluso los empleados con un alto potencial, que tú creíste que podían hacerlo, pueden no realizar su trabajo si no saben qué hacer o cómo hacerlo. Ese es el objetivo entonces de la capacitación y más concretamente de la inducción. Ya vi que tienes potencial, te pongo a hacerlo y no lo haces o lo haces mal. Pues sí, porque le falta el otro pequeño detalle: saber cómo conducir su potencial, cómo, diciéndole qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que cada uno de los empleados sepa qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ese es el objetivo de la inducción y de la capacitación en general. A ver, recordemos, en la inducción tienes que dar un panorama general. Debes saber transmitir la intención. Recuerda que el objetivo de la intención es que la gente comprenda qué es lo que quieres y pueda tomar decisiones. Si yo te doy instrucciones muy concretas, no vas a producir cambios, porque fui muy concreto. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Te di los pasos. Pero si yo te digo, el objetivo es que hagas esto, no sé qué pasos vayas a emplear. Te sugiero el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero finalmente tú sabrás qué haces. Lo que yo quiero es que hagas esto. Entonces ya estás transmitiendo una intención. Que la gente tenga claro qué es lo que quieres. Este ejemplo creo que lo he mencionado varias veces. Al niño que mandas por tortillas a la casa de Doña Juana y regresa sin tortillas. ¿Por qué? Porque estaba cerrado en casa de Doña Juana. A ver, mijo, lo que quiero es que traigas tortillas. Lo ideal es que sea de casa de Doña Juana porque es la que está más cerca. Pero si allá está cerrado, no sé qué es lo que vayas a hacer. Yo lo que necesito son tortillas de maíz. Porque también si no le dices exactamente qué tipo de tortillas, te puede llegar con tortillas de harina. Entonces, la intención es fundamental y esa se transmite en la inducción, ¿sí? Entonces, ojo, te mencioné ahorita el objetivo de la inducción, pero recuerda que también te hablé del objetivo de la capacitación. El objetivo de la capacitación es que finalmente las personas sepan qué hacer y cómo hacer. Entonces, en la inducción te voy a transmitir la intención para que los trabajadores desde ese punto tengan la idea bien clara, hacia dónde quiero llegar. Independientemente de que entiendas lo que te enseñé o no, creo, ojo, aquí sí es una creencia, creo que tiene, híjole, es que les iba a decir que tiene más valor el que la gente entienda la intención que todo el proceso en sí. ¿A qué me quiero referir? Si la gente sabe qué es lo que quieres, y no lo hace como tú se lo enseñaste, va a encontrar la forma, porque sabe lo que quieres. Entonces, si finalmente le falta una herramienta, bueno, pero ya sé, por ejemplo, en el ejercicio que les ponía hace rato, de vestirlos de novia con periódico, ya entendieron cuál es la intención, vestir a alguien. Entonces, cuando tú les cambias la dinámica y les dices, tienen que buscar sus propios materiales, no pueden utilizar tijeras, no pueden utilizar cintas Durex, ellos ya entendieron cuál es la intención. La intención es hacer un vestido de novia y un vestido de novio. ¿Con qué materiales? ¿Quién sabe? ¿Con qué herramientas? ¿Quién sabe? Entonces ya les transmitiste la intención. Esa es la idea central de la inducción. Bien. Bueno, ahorita la vamos a ver más a detalle. La inducción... ahí va. ¿Cuál es el objetivo general de la inducción? Proporcionar a los trabajadores nuevos la información básica sobre los antecedentes que requieren para trabajar en su organización.
Entre otras, por ejemplo, las normas, qué está permitido, qué no está permitido, con qué horarios, bajo qué estándares, ¿sí? Ese es el objetivo general, pero que haya una comprensión. Recuerda que cuando ya entras en la capacitación es donde muchas dudas que van a tener en la inducción, oiga, usted me dijo que el horario es este, pero ¿qué pasa si? Eso ya lo vemos en la capacitación. Ahorita lo importante es que ya te quedó claro que hay un horario. Oiga, nos acaba de decir que el mínimo permisible de productos al día son 15 productos terminados. Oiga, ¿y qué pasa si? Ya lo vemos en la capacitación, pero ya vi que te quedó claro, ¿sí? Ya cumplí el objetivo general de la inducción, que tengas presente que hay toda una serie de normas. Quizás todavía no las dominas, pero las vamos a ver más adelante. Bien, ahora vemos los objetivos ya específicos de la inducción. Bien, se trata de que el nuevo empleado debe sentirse bien recibido y cómodo. Ese es el primer objetivo específico. Si no se siente cómodo, si no siente que es bien recibido, no te va a poner atención. A ver, llegas, vas a dar tu capacitación, que va a durar 2 horas, y resulta que solo pusiste sillas para 50 personas y te llegaron 100. ¿Qué va a pasar con esos 50 que están de pie? Van a estar definitivamente incómodos. Quizás los primeros 5 o 10 minutos, adelante, van a estar ahí. Ahora vamos con los que están sentados. Pusiste algo que tú llamas sillas, pero en realidad eran unos botes que además tienen unos picos ahí debajo que te pican la cola. Entonces, también los que van a estar sentados, al cabo de un tiempo van a estar incómodos. Imaginemos que les pusiste sillas, pero hay que ver cómo son esas sillas, ¿sí? Si las sillas son viles tablas, planas, y quedas así en una posición medio rara, no son nada ergonómicas, van a estar incómodos, no te van a poner atención, no van a poder aprender. Entonces, sentirse bien recibido y cómodo. Que desde que llegan, te tienes que asegurar que el que los recibe, por ejemplo, les pregunta su nombre, ¿sí? Ya sabemos que es para llenar un formato y para llevar tu registro, pero además, por ejemplo, en mi caso, me gusta ponerles una etiqueta, ¿sí? Donde ellos escriben su nombre y lo ponen, para que a lo largo de la inducción o a lo largo de la capacitación, pues yo pueda referirme a ellos con su nombre. Si no me es posible, porque también he pasado situaciones en donde no me acompaña nadie y voy solo, pues trato de memorizar, ¿sí? Trato de estar al tanto de los gestos que están haciendo cada uno de los que están ahí, para tratar de preguntarles, para tratar de jalarlos, ¿no? A que estén metidos dentro de la dinámica. Entonces, aquí el primer objetivo es que se sientan bien recibidos y cómodos. El segundo objetivo específico es que ellos comprendan, no solo que aprendan, comprendan, tengan una comprensión general de la organización. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? ¿De dónde surgió la organización? ¿Dónde se encuentra actualmente? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Entonces ya tienes los 2 primeros objetivos. Venga, siéntese por favor, bienvenido, una galleta, un refresquito, un cafecito, siéntese por favor, ahorita empezamos. Las sillas están cómodas, hay espacio entre ellos, en fin, les indicas dónde está el baño, si necesitan algo que se sientan en confianza de preguntar, en fin, darles el material, si es que van a necesitar algún material, de repente te dicen, a ver, tome nota, nadie nos preocupamos por darles una hoja y un lápiz, y pues ellos no se les ocurrió pensar que iban a necesitar una hoja y un lápiz, y eso genera incomodidad, porque dicen, ¿y ahora qué hago? Tengo que anotar, pero no traigo con qué, es incomodidad. Y acto siguiente, señores, nuestra organización surge de aquí, actualmente estamos aquí, y por eso los hemos estado buscando, o por eso queremos que ustedes, que ya forman parte de nuestra organización, nos ayuden a alcanzar nuestro siguiente objetivo, hacia dónde voy, pasado, presente y futuro. Y además la cultura, ¿cómo se trabaja en esta organización? ¿Cuáles son los valores principales que nosotros privilegiamos? ¿Nos gusta la puntualidad? ¿Nos gusta la productividad por sobre la puntualidad? ¿Nos gusta ser sinceros? ¿Nos gusta la calidad? ¿En qué términos? ¿A qué nos estamos refiriendo con calidad?
Con esto les estás dando ya un panorama general. Por ejemplo, cuando hablaba hace rato de puntualidad contra productividad, muchas empresas modernas es lo que hacen. Tal vez no te piden un horario estricto, ¿sí? Pero sí te dicen, si tu meta es que logres tantas unidades al terminar la semana, a lo mejor no te van a exigir que cumplas un horario, pero sí te van a pedir que tus productos o tus servicios cumplan con ciertos estándares. Bien, también se van a mencionar hechos fundamentales como las políticas y los procedimientos. Aquí todavía no me meto, tal vez, si es una fábrica, cuando hablo de procedimientos no me meto tanto a cómo se hace un zapato, lo que nos decía hace rato Nancy, no, sino a cómo se pide un permiso económico, cómo vas a hacer un reporte. Tal vez no te metes a detalle de decir cómo se llena el formato, simplemente les mencionas, aquí si vas a faltar y vas a necesitar un formato, vas a necesitar un día económico, para faltar por lo que sea, tienes derecho a tantos días y vas a tener que llenar un formato que más adelante te vamos a explicar. Entonces ya te transmití la idea de que puedes faltar, tienes derecho a faltar, solo llenas un formato, punto. Siguiente, las políticas, ¿no? Por ejemplo, la política de intolerancia cero al racismo. Ahí ya la mencionas, ¿no? Eso no es un procedimiento que tenga muchos pasos. Simplemente aquí, cualquier persona que al profe Ramón le diga negro, lo vamos a correr, ¿no? Entonces, ya estás dando políticas concretas y con esto también están obteniendo un panorama general. Esto también le ayuda a aquellos que son de nuevo ingreso para darse una idea de que si yo tengo ciertas conductas, tengo ciertas actitudes que apuntan a que soy racista, por ejemplo, híjole, pues no voy a caber aquí, ¿eh? Entonces, esa es la idea de la inducción. De alguna forma también podría servirnos como un recurso de selección de personal. Bien. El tercer objetivo específico. A la persona que estoy capacitando le tiene que quedar claro qué esperamos de él. Si ya te hablé de cuál es de la historia de mi organización, cuáles son nuestras políticas, cuáles son los distintos procedimientos con que actuamos, ya te estoy dando un panorama, pero ahora lo voy a puntualizar. ¿Qué espero de ti? Si ya te hablé de que prefiero productividad por sobrepuntualidad o de que estés aquí sentado 8 horas al día, ¿sí? Y que para mí es más importante que tus productos o servicios que elabores sean de alta calidad, de acuerdo a ciertos estándares, entonces ya te di una idea de lo que estoy esperando de ti. Estoy esperando de ti calidad, ¿sale? Y si ya hablamos de racismo, de que aquí por política no se tolera el racismo, pues ya te estoy indicando qué es lo que espero de tu conducta. Pero debo puntualizarlo. Acuérdate, si tú asumes, si tú crees, si tú supones, pues eso solamente está en tu cabecita. Lo que el otro piensa, lo que el otro interpretó, lo que el otro está creyendo, está en su cabecita. Ahora bien, a ti como profesional también te corresponde aclarar tus dudas. Porque si también tú supones lo que el otro supuso que ya entendiste, pues son dos suposiciones que no necesariamente se empatan. Entonces, también como profesional debo aclarar mis dudas. Pero volviendo al caso de que tú estás dando una capacitación, bueno, ya tendrás tal vez más adelante formas de evaluar, pero de momento, si tienes la oportunidad de que alguien parafrasee lo que acabas de decir, ya estás en el camino correcto de evaluar si le quedó claro. Cuando alguien es capaz de decir las cosas a su manera, va. Es más, a lo mejor te lo dice hasta con groserías o con palabras medias raras, pero te da un concepto. Otra, te cuenta una historia, te cuenta un chiste, te cuenta una fábula. También ya te está dando a entender que le quedó claro, ¿vale? O bien, aquí también para ayudarte en esa inducción, pues búscate tus historias, ¿no? Búscate tus fábulas, búscate tus chistes, y eso además les va a llegar al sistema límbico. Acuérdate, ahí están las emociones. Y la información les va a quedar todavía más clara. Si te lo repite de memoria, no necesariamente significa que les quedó claro, ¿sí? Se aprendió lo que dijiste,
pero no le quedó claro. Alguien que le quedó claro, tal vez no te lo repita tal y como lo dijiste, pero si lo pones a hacerlo y lo hace, a esa persona le ha quedado claro. Vamos con el cuarto objetivo específico. Iniciar el proceso de conocer la manera en que la empresa actúa y hace las cosas. Ahora sí, ya nos empezamos a meter de manera muy general a cómo se hace un zapato, ¿no? Entonces ya te presento el modelo, te presento, mira las costuras, mira el acabado que tiene, ¿sí? Hace rato le platicaste que aquí hace zapatos de muy buena calidad, pero ya haces la primera presentación de ese zapato. Se los pasas a cada uno, que lo revisen, que lo huelan, que lo sientan. Si a alguno no le huele la pata, pues que se lo pruebe. En fin, ya empiezas a meterte en ese proceso de enseñarles cómo se hace un zapato en esta empresa. Bien, aquí me quiero regresar, aprovechando que estamos hablando de objetivos específicos, me quiero aprovechar para regresarme y comentarte de los objetivos específicos, por ejemplo, de tu tesis, porque ya sabes, tiene un objetivo general y tiene un objetivo específico. Los objetivos específicos tienen algunas características muy particulares. Una de ellas es que se puede medir su índice de logro. Por ejemplo, veamos el primer objetivo específico: sentirse bien recibido y cómodo. Oiga, profe, le diría Fernando, oiga, profe, ¿y cómo le hago para saber si mi personal se sintió bien recibido y cómodo? Aquí está el primer objetivo. Bien. Preguntándole, ¿no? A ver, a lo mejor tú ya sabes que sentirse bien recibido es que alguien llegue y lo salude. Entonces le pones ahí. Al llegar, ¿alguien lo saludó? No, pues que sí. La actitud de la persona que lo recibió fue agradable, fue totalmente desagradable, le resulta indiferente, en fin, ya empiezas a hacer escalas. Entonces, ese primer objetivo específico, el punto al que quiero llegar, es que ese primer objetivo específico sí se puede medir. Segundo, adquirir una comprensión sobre la organización. ¿Cómo? Preguntándoles si entendieron de dónde viene la empresa, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Si entendió bien, o si nos puede decir qué opinamos nosotros como empresa respecto del racismo. Entonces ya nos da ciertas cuestiones que nos pueden apuntar, nos pueden dar mediciones. Y así sucesivamente. No me quiero meter tanto en esto porque no es asesoría de tesis, eso ya lo van a recibir después. Pero bueno, entonces la suma de los objetivos específicos debe darnos un indicador de que el objetivo general se cumplió. Me regreso entonces al objetivo general. Dice que aquí el objetivo general es proporcionar a los trabajadores información básica. Si ya les hablé de dónde es la empresa, si ya les dije las cuestiones de la política, si ya les hablé qué es lo que espero de él, ya les hablé también de cómo se hacen zapatos en esta empresa, acabo de darles información básica. Ya se las di, y de las respuestas que ellos me den ya puedo ver si ya las recibieron. Entonces ya puedo determinar si mi objetivo general se cumplió o no. Entonces lo mismo pasa con tu tesis. Tú elaboras un objetivo general, suena muy bonito, suena interesante, elaboras tus objetivos específicos, pero no te detienes a pensar si vas a poder medir cada objetivo específico. Por ejemplo, mencionas en tu primer objetivo específico lograr un cambio en la gente. A ver, ¿pero en qué gente? Entonces tu objetivo específico tienes todavía que hacerlo más cachito. Lograr que los niños del tercer grado de primaria modifiquen su conducta. Objetivo general. Objetivo específico. Ya sabemos que es con los niños de tercer año de primaria. Que los niños aprendan a decir buenos días. Ahí está, eso es un objetivo específico y lo puedes medir, porque de tu grupo de 30, ¿sí? En México son grupos pequeños, tu grupo de 15 niños, fui sarcástico, solo Nancy lo entendió, en ese grupo de 15 niños, cuando llegaste al principio no saludaba a ninguno, resulta que después de un tiempo, ahora ya saludan todos. Entonces ya estás cumpliendo un objetivo específico y estás contribuyendo a tu objetivo general, que era
producir un cambio de conducta en los niños. Pero el objetivo general todavía no está completo, porque le falta. Entonces, así vas a irte armando tus objetivos específicos para llegar por fin al general. Pero bueno, ya nos salimos del taller de tesis y nos regresamos a la clase, que es para lo que ustedes están pagando, ¿eh? Bueno, vamos a revisar las cosas de los dos. Ahora, los programas de inducción han estado cambiando, eso se ha estado observando históricamente y sin duda van a seguir cambiando. Pasamos de la mera discusión de las normas, porque las organizaciones antes eran de, como muchos de nosotros educamos a nuestros hijos, la lista de los no. No puedes, no debes, no hagas, no digas, no grites, o sea, todo es no. Antes era así. La inducción era llegar y de una vez decirte, ponerte contra la pared, y si era posible darte 2, 3 macanazos. A ver, esto es lo que aquí no puedes hacer. ¿Hacia dónde evolucionamos? Bueno, a explicar la misión de la compañía, a hablarles de lo que sí esperamos que hagas, ¿sí? Y el papel que tiene cada uno de los trabajadores en el logro de esos objetivos de la organización. Es decir, hablarte de lo que quiero que se logre, en lugar de decirte lo que no debes hacer. Nosotros como psicólogos creo que entendemos que la nulidad del no. Si a un niño le dices no agarres esto, es lo primero que va a hacer. Si a una persona, si yo Ramón me pongo a dieta y digo no voy a pensar en, ya la volamos porque empiezo a pensar en eso. Pero ¿qué pasa? Si empiezo a pensar, bueno, yo hoy tengo que pensar en verduras, hoy tengo que pensar, en el caso de la dieta, ¿no? Hoy tengo que pensar en que mi mamá quiere que levante mis juguetes al terminar de jugar. ¿Sí? Si le digo, no tires tus juguetes, el niño lo primero que va a hacer es, híjole, ya se me están antojando mis juguetes y voy a hacer un tiradero. Pero si le digo, órale, juega y al terminar de jugar levanta tus juguetes, ya sabemos que no obedecen. Acuérdense, este es un ejemplo tal vez fantasioso, ¿sí? Pero bueno, tal vez ya empiezas a transmitirle la idea. Entonces, hacia eso evolucionaron las inducciones. Pasar de lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer a discutir qué es lo que queremos lograr. Y aquí, ojo también con respecto de mi ejemplo. Se supone que ya en una organización estás trabajando con adultos. Y afortunadamente nosotros como adultos pues ya tenemos otras capacidades, cosas que los niños no tienen. Los niños no son capaces de hacer abstracciones, de hacer muchos procesos mentales. Bien. Y continuando con lo que serían lo que son los objetivos de la inducción. Vamos a ver cómo voy a armar mis objetivos de la inducción. Primero que nada, debo incluir 5 temas básicos dentro de la inducción. Sí, esto ya sería, digamos, como tu línea general. Ya sabemos que cada organización tiene su política, tiene su misión, su visión, sus valores, sus objetivos muy específicos y su objetivo general. Pero independientemente de esto, toda organización, incluidas las familias, tienen estas 5 características: liderazgo, calidad, actitud, éxito y servicio. Entonces, si tú desarrollas una temática donde incluyas estos 5 temas, además de lo que debas incluir dentro de la inducción, porque así te lo marcan las pautas de la organización, también estarás contribuyendo a que el objetivo general se alcance dentro de la inducción. Nada más de la inducción estamos hablando ahorita. Que el objetivo general se alcance, porque dudo mucho que haya una organización que no privilegie estos 5 temas, incluidas las familias. Por ejemplo, liderazgo. ¿Quién manda? Sí, ya sabemos que ese es el jefe. A lo mejor manda el papá, pero el liderazgo lo tiene la mamá, porque ella es la que llega y con una caricia, con un beso, con ese don de amor que tienen las mamás, pues convence al niño, ¿no?
Y entonces realmente quien está ejerciendo el liderazgo es la mamá. El papá llega y lo obedeces porque te va a dar un trancazo, ¿no? Te va a dar un golpe o te va a regañar feo. Pero la mamá es a lo mejor la que está ejerciendo el liderazgo, o puede ser al revés. No lo sé, pero para efectos de este ejemplo, tengo que hablarles de liderazgo. Para que aprendan a identificar el liderazgo, para que yo aprenda como trabajador a ejercer el liderazgo, para que mis patrones también sepan cómo identificar a los líderes de cada grupo, porque ellos en el organigrama ponen un jefe, pero el jefe en muchas ocasiones queda rebasado por los liderazgos, ¿sí? ¿Por qué se me fue mi empresa a huelga? Porque les hice caso a los jefes e ignoré los liderazgos. Ahí está, es simple como eso, ¿sí? Ahora, esto no lo vamos a ver en este punto, pero te quiero comentar que las empresas, actualmente, a lo mejor ya hasta lo notaste, México desafortunadamente no está entrando todavía en esa dinámica, pero la mayoría de las organizaciones a nivel global ya se están metiendo a entender que la organización más eficiente es aquella que no tiene un liderazgo, sino que todos asumen la posición de líder, ¿sí? Entonces, si alguno de ellos falla, los otros tienen una actitud y una conducta de entrada a resolver el problema. Aquí todavía lo vemos, por ejemplo, en el gobierno de la República, ¿no? Su política es andar culpando a todo el mundo. En las organizaciones proactivas no se trata de culpar, se trata de ver cómo lo soluciono. Si fue culpa o no fue culpa del otro, ya después lo investigaremos. Y a lo mejor habrá consecuencias. Bueno, sí que las haya, no lo sé. A mí lo que me importa como líder es sacar adelante el trabajo del equipo. Es más, yo lo he observado con muchos equipos, no con ustedes, ustedes forman equipos muy chidos. No, otros grupos forman grupos en donde siempre se están peleando. Es que fulano no vino, es que fulano no lo hace, es que fulano no participa. ¿Yo por qué? Si él no trabaja. Y entonces terminan entregando un mal resultado, ¿sí? O de plano sin entregar el resultado. Y fingen creer que, pues, ¿qué me importa? Finalmente ninguno lo entregó. Era el trabajo del equipo y no lo entregamos, pues ya ni modo, nos van a cargar a todos. O sea, no asumimos esa actitud de liderazgo. Y las organizaciones globales hoy están pugnando por fomentar en su personal esos liderazgos individuales. Que cada uno sea líder y sea proactivo. Entonces ya te acabo de poner un pequeño ejemplo de por qué es importante hablar de estos temas. Y los tienes que desmenuzar, pero no solamente desde la perspectiva nacional o local, sino desde la perspectiva global. ¿Qué están haciendo otras empresas del mundo? ¿Qué están haciendo otras organizaciones con respecto de estos 5 temas? ¿Cómo los están manejando? ¿Cómo lo comparten o cómo lo contagian? ¿Cómo inducen a su personal a moverse dentro de estos 5 temas? Bien, ya les di muchas vueltas, entonces vámonos a lo que sigue. Ojo, dice que no debe subestimarse la importancia de la inducción. Muchos pensamos que la inducción, como es una introducción, no es cierto, o que es un resumen, no es cierto. Recuerda que tienes que ver que los objetivos específicos se estén cumpliendo. En un resumen o en una introducción simplemente te platico y ya hay lo que hayas agarrado, qué bueno, y lo que no, pues ahí después vemos qué hacemos. No. Aquí la inducción bien aplicada busca siempre instrumentos para validar que se esté comprendiendo de lo que se está hablando. Y dice, sin la información básica como lo son las normas y las políticas, los nuevos empleados podrían cometer errores porque no lo comprendieron. Y entonces, tal vez tú termines despidiendo a un empleado que cometió un error que según la empresa es garrafal o es imperdonable, cuando tal vez el problema viene desde la inducción. Ay,
espérenme. No, es que se cortó. Pensé que se había acabado el tiempo de la sesión. Discúlpenme, por eso me quedé callado. Disculpen. Déjenme reiniciar la otra computadora. Sin querer la cerré. Va. Aguántenme tantito. Por ahí les va a llegar un mensaje de WhatsApp. Pensé que se había acabado la sesión. No es cierto. Todavía nos quedan 7 minutos. ¿Sí están viendo ¿Sí están viendo? Ya no sé qué están viendo. Ay, no puede ser. Ya los encontré. Sale. Ya. Ahí está. Listo. Decía, ¿puedes terminar despidiendo a un empleado porque cometió un error que viene mal desde la inducción? Y bueno, esa era la idea general. Entonces, ten cuidado con que se cumplan. Dice, además la inducción no solo se refiere a las normas, también busca lograr que el nuevo trabajador se sienta bien recibido y como parte del equipo. Bien. Esto se me hace que ya lo vamos a dejar. No, sí me da tiempo. Ya vamos a empezar de plano con lo que es el proceso de la inducción. Ya vimos, digamos que los objetivos y la importancia de la inducción. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Los programas de inducción van desde pláticas de 10 minutos hasta programas con una semana de duración. Por ejemplo, Toyota. Fíjate. Entonces, por eso no confundir con una introducción o con un resumen. No, para nada. Tu proceso de inducción, tú junto con la organización podrían definir la duración de esta inducción. Recuerda, no se trata de que enseñes los procesos que van a llevar, que van a tener que hacer los empleados tal y como lo marca el manual. Aquí se trata de que obtengan intenciones, ideas generales, que les quede claro qué estamos esperando de ellos. Y entonces, si Toyota se puede tardar hasta una semana en transmitirles la intención, quiere decir que esa empresa, que se distingue por su calidad, le da especial atención a transmitir las intenciones. Para ellos no es algo simple. Transmitir la intención es fundamental, que al empleado le quede claro qué se espera de él. Entonces, y te decía que tú junto con los jefes de la organización o los dueños de la organización lo tienes que tomar, porque ellos te pueden decir, es la inducción, 5 minutos. A ver, espérame, tienes que aprender también a venderles la idea, a convencerlos de que la inducción es fundamental. ¿Por qué? Si después durante el proceso de enseñarles ya paso a paso lo que se tiene que hacer, algún detalle se les va, siempre van a tener la posibilidad de regresarse a su inducción. Pero el objetivo es este. Entonces, desarrollan nuevas estrategias para hacer lo que se espera de ellos. Saben lo que se espera de ellos. ¿Sí? Dice, el especialista de recursos humanos, pudiendo ser tú, el gerente, el que esté en recursos humanos, realiza la primera parte de la inducción al hablar sobre temas tan básicos como los horarios de trabajo, las prestaciones y las vacaciones. Ya se nos va a acabar ahora sí el tiempo. Entonces tú los vas a enganchar. Tú no te metes en detalles técnicos, simplemente los enganchas.